Ok, voy a ir rápidamente y hoy quiero hablarles acerca el líder que deja huella. Hemos estado haciendo la serie este mes del liderazgo y hemos venido hablando acerca del liderazgo. Usted puede decir, pero hoy es el Día de la Madre, ¿qué liderazgo estás hablando? Precisamente porque hoy es el día, bueno, no es el Día de la Madre hoy, sino que hoy nosotros lo estamos celebrando como iglesia. Y algo que aprendí esta semana es que definitivamente cuando nosotros nacemos, el primer o la primera líder que nosotros tenemos y que influye en nuestra vida es nuestra mamá. Esa es la primera persona líder para nuestra vida. Ella es la que nos va enseñando los pasos, ella es la que nos va guiando, ella es la que nos está sosteniendo cuando sentimos que nos estamos cayendo. Entonces, cuando tú vas más allá del liderazgo, tú te das cuenta que todos nosotros de alguna manera, cuando somos madres también, vamos a liderar y somos líderes. Y por eso usted y yo como madre, como persona, necesitamos dejar huellas. Huellas en las personas, huellas definitivamente de restauración, huellas de amor, huellas de perdón, huellas de reconciliación, huellas que hacemos que este mundo sea mejor. Y no porque no nos equivoquemos, sino porque estamos reconociendo que aunque somos imperfectos, estamos dispuestos a dejar una huella diferente en este mundo. Amén. Entonces me voy a basar en la palabra del Señor que dice en el libro de Juan capítulo 13 versículo 15. Líder que deja huella, el líder que deja huella. Y usted dice, pastora, pero es que yo no soy líder. Y a veces pensamos que el líder es porque está liderando lógicamente algo, porque de pronto está hablando algo. Pero aquí vamos a hablar más allá de simplemente una posición, ¿ok? Entonces dice así: porque ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué? Ejemplo os he dado. ¿Qué dice? Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. Y en la versión que yo tengo dice, y ustedes deben seguir mi ejemplo, así como yo, el Mesías, les di el ejemplo, hagan lo mismo. Y definitivamente aquí está hablando y nos está hablando acerca del mayor ejemplo que tenemos. Porque usted dice, pastora, pero yo soy tan imperfecta o tan imperfecto, ¿cómo yo puedo dejar una huella? ¿Cómo puedo marcar una generación si soy tan imperfecto? Y precisamente por nuestras imperfecciones, porque no podemos copiar el liderazgo de un ser humano imperfecto, es que el Señor nos habla y nos dice que Él es el mejor ejemplo y a quien debemos seguir y a quien debemos nosotros definitivamente hacer que influenciamos es ¿quién? Es Cristo en nosotros. El Mesías es nuestro mayor ¿qué cosa? Ejemplo. Él nos da el mayor ¿qué cosa? Ejemplo en nuestra vida. Y por eso dicen, ustedes deben seguir mi ejemplo. ¿Cuál? ¿El del hombre? No. ¿Cuál? El del Mesías. Yo quiero que entendamos, iglesia, que tu mayor referente en esta vida, sobre esta tierra, es Jesús. Si tú quieres parecerte a alguien, si tú quieres que alguien te enseñe, si tú quieres tener un líder que verdaderamente tú digas, ese puede ser un ejemplo y nunca falló, es Jesús. Jesús el Mesías es el único que nos puede dar el ejemplo de la perfección, el ejemplo de la bondad, el ejemplo del amor, el ejemplo del perdón. Él es. Y todos de alguna manera, así como Jesús, dejamos huellas. Todos, basado en lo que hacemos, decimos y hagamos, vamos a marcar. Y quizás algunas personas hemos dejado o dejan huellas o marcas del dolor, del orgullo o de la indiferencia, porque somos seres humanos. Pero también otros dejan huellas que inspiran de fe, de esperanza, de restauración. Y un verdadero líder no se mide solo por cuanto está mandando o está diciendo cómo se hacen las cosas o cómo se debe hacer las cosas, sino porque verdaderamente está dispuesto a impactar con su vida
para acercar a todas las personas a Cristo. No acercarlo a Él. No es que vamos a acercar, como yo soy líder, quiero que tú te acerques a mí y me veas a mí. No, yo tengo que hacer que tú te acerques a Jesús para que veas a Jesús. Y el día que yo haga algo, veas el reflejo de Dios en mí. Por eso, todos nosotros debemos reflejar es a Cristo. Y cuando alguien venga y quiera ser como tú, le digas: no puedes ser como yo quiero que tú seas como Cristo, porque Él es nuestro mayor referente para dejar huellas sobre la tierra. Acercarlo a Cristo, que toda persona que tú puedas conocer la acerques a Cristo. Y esa será la mejor huella que tú vas a dejar en la vida de esa persona. Que tú fuiste la inspiración para que siguiera a Cristo. Que tú fuiste la inspiración para que viera a Cristo. Que tú fuiste la inspiración para que solo amara a Cristo. Y a veces nosotros como líderes queremos dejar huella es de nuestra vida. Y claro, cuando hablamos del liderazgo potencial, del liderazgo fuerte que influye, hay una frase que siempre me gusta, y es que dice que no escribas tu nombre en el mármol, sino que escríbelo en los corazones de las personas. Porque es ahí donde se queda el ser humano. Porque al fin de cabo, en el mármol está tu nombre, pero no sabrán quién eres tú, ni quién fuiste tú. Por eso cuando usted va a los cementerios y usted pasa, usted puede ver cientos de nombres, pero usted no sabe quién fue ellos. Usted solo ve el nombre en ese mármol, pero no le inspira nada, porque usted no lo conoció, no influyó en usted, no hizo nada por usted. Entonces usted pasa de largo porque no es parte de su esencia y de su vida. Pero cuando llega al nombre de esa persona que está ahí en la tumba, entonces te va a recordar lo que hizo en la tierra, y vas a recordar lo que esa persona hizo en la tierra por ti. Y vas a recordar que fue tanto lo que impactó en tu vida. Por eso es que escribimos los nombres no en el mármol solamente, sino en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que cuando pasen, no solamente pasen y diga es un nombre más, sino que diga: wow, esta persona a pesar de todo pudo influenciar positivamente en mi vida. Y muchas veces entendemos y vemos en la Biblia como hombres y mujeres eran usados por Dios, y Dios los usaba. Pero debemos entender que Cristo mismo no vino solo a gobernar un reino terrenal, sino que Él vino a traer un modelo de liderazgo donde la bondad, donde el amor, donde definitivamente era algo que iba a impartir y dejar huella de generación tras generaciones. Por eso es que dice la palabra que este evangelio se anunciará hasta los confines de la tierra. O sea, su nombre será glorificado, su nombre será recordado, su nombre será pronunciado hasta lo último de los confines de esta tierra. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, dejó una huella que marcó corazones, y esa es la huella que usted y yo tenemos ahora. Y usted y yo debemos dirigirnos por eso. Y muchas veces hoy vemos gente, hoy vemos líderes, muy pocos que pueden reflejar el corazón de Cristo, que puedan de verdad marcar generaciones con humildad y fidelidad. Sin embargo, uno de los momentos más profundos del ministerio de Jesús era en la última cena antes de su crucifixión. Dice que los discípulos todavía estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor, quién tendría más autoridad y quién ocuparía los lugares más importantes del reino. Porque siempre nosotros los seres humanos queremos resaltar, nuestro orgullo quiere resaltar, nuestra prepotencia quiere resaltar siempre. Pero dice que mientras ellos estaban pensando en esa posición,
o cómo se podían posesionar. Dice que Jesús pensaba en el servicio. Jesús estaba pensando: ¿cómo les voy a servir? ¿Cómo les voy a enseñar que mi reino es servicio? ¿Cómo les voy a hacer entender que yo no vine a ser servido, que yo vine a servir? Y mientras que ellos pensaban en una posición, Jesús quería enseñarles con su ejemplo el servicio. Y eso es lo que va a marcar el liderazgo en esta nueva generación. En un líder que sirva de corazón, no por una posición. No espera una posición, espera un servicio. Y solamente los que aman de verdad servirán, porque los que no aman de verdad solo querrán un título más. Pero cuando tú amas, tú servirás. Y sabe una cosa, que en la cultura judía del primer siglo dice que lavar los pies, escuche bien, era una tarea reservada para el siervo más humilde de la casa. O sea, es como que era hacer algo demasiado ya, que no le correspondía hacerlo a un rey o a un jefe de casa ni nada por el estilo. Porque para ese entonces estamos hablando que recorrer los caminos eran caminos empolvados. Y ellos siempre tenían, ¿qué cosa? ¿Qué utilizaban los siervos de antes? Sandalias. Ahí no habían zapatos cerrados, no existían las zapatillas, no existían tacones cerrados ni nada por el estilo. Todo era con sandalia. Entonces ellos tenían en su cultura, por supuesto, hacer esto, que era que cuando entraban a la casa, alguien de los sirvientes debía limpiar los pies de los invitados. Y ningún rabino importante haría eso. O sea, jamás un rabino se atrevería a lavarle los pies a quien entrara a su casa. Eso era prácticamente insólito, aún para el pueblo judío. Y dice que esto tenía que hacer entonces el sirviente: limpiarle los pies a los invitados. Sin embargo, cuando vemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Maestro, a nuestro Señor, cuando decide tomar una toalla y comenzó a lavar los pies de todos y cada uno de sus discípulos. Y esto era una enseñanza profunda, porque los judíos sabían el significado de esto. Sabía que Jesús era imposible que pudiera lavarle los pies, que no era apto para la cultura judía que Jesús, maestro, rabino, se atreviera a lavarle los pies a sus discípulos. Es más, sus discípulos tenían que haberle lavado los pies a Jesús, pero Jesús les da una lección tremenda. Y esto nos habla a nosotros como hijos, nos da una lección tremenda de humildad, de sencillez, de lo que verdaderamente es amar y servir. Donde dejamos a un lado el orgullo, la arrogancia, la altivez, para dejar una huella que marque la diferencia en nuestras generaciones. Y este pasaje definitivamente revela y consta poderosamente entre un liderazgo humano y un liderazgo del reino de los cielos, que es el que usted y yo debemos marcar en todas nuestras generaciones. Y más como madres y padres debemos marcar un liderazgo en nuestros hijos, que aprendan a servir. Pero sabe que esta generación está marcada por la pereza, está marcada por el desánimo. ¿No le llaman supuestamente la generación del cristal, que se quiebra fácilmente? Que si toca un trapeador es como que estuviéramos diciéndole muere. Una generación que no está dada para el servicio, sino que su arrogancia y su orgullo los lleva a creer tener la razón siempre. Y eso va a hacer que en los próximos años no haya nadie quien sirva por amor y pasión, sino por sueldo y por título. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y como padres y como madres, somos aquellas que marcamos primero nuestra generación. Somos aquellas que primero dejamos la huella en los corazones de nuestros hijos.
La pregunta es, ¿qué huella dejaste y qué huella estás dejando en tu generación? Porque el reflejo que tú ves hoy en tu hija fue lo que tú le marcaste en su adolescencia y en su niñez. Y a veces nos olvidamos que todo lo que hacemos estamos marcando a nuestra generación. Y las madres son las primeras líderes que tienen que estar listas, aún sin el conocimiento, de influenciar positivamente a los hijos. Y yo siempre digo que un hijo que nació sin amor de su madre es un hijo que le va a costar amar a su esposa si no es transformado por el amor de Dios. Solo el amor de Dios puede hacerlo cambiar su concepto para dar amor aunque no recibió. Pero sin el amor de Dios, ese varón será difícil que pueda demostrarle a su esposa un amor diferente. Porque él no entendió en su crecimiento de influencia una madre que fuera amorosa, una madre que lo abrazara, una madre que le decía: oye, te amo, abrázame, bésame, dime cosas lindas. Entonces, como la mamá no dejó esa huella, se convirtió en un hombre arrogante, en un hombre que no puede decirle te amo a los hijos, porque su madre no le enseñó el cariño y el amor. Y es porque lógicamente es una ola de la nieve, que cuando cae un granito de nieve y cae, viene arrastrando más nieve y se convierte en una ola gigante. Entonces es lo que ha pasado en las generaciones. Los antepasados, los tatarabuelas, no les enseñaron el amor. En los tiempos de antes tampoco existía el amor, porque inclusive se casaban no por amor, sino por conveniencia. Si tú me convienes, si yo creo que esta es mi hija para ti, dame tanto, yo te la doy, yo te la entrego. En los tiempos de antes no se casaban por amor. Hoy muchos quizás se casan por amor y dicen que se aman y se quieren y se enamoran, pero en los tiempos de antes no era así. Es más, usted no tenía derecho ni legalidad de elegir a su esposo. Hoy usted lo puede elegir. Usted ve si elige a un vago, a un rico o a quien sea, y será su responsabilidad. Ya ni siquiera las madres pueden influenciar en lo que nosotros elegimos como marido en este tiempo. Pero en los tiempos de antes no era así. En los tiempos de antes tus padres elegían a tu marido y punto. Y aquí no era de que si te gustaba o no te gustaba, era quien le gustara a tu padre y punto. Y lo digo porque así pasó con mis padres. A mi mamá la obligaron a casarse con mi papá, no porque lo amara, sino porque a mis abuelos le dijeron: él va a ser tu marido. Y que con el tiempo quizás mi mamá llegó a amar a mi papá, y por eso nacimos nosotros, y gloria a Dios. Pero en los tiempos de antes era así, y les tocó aceptar. Entonces vinieron a imponerles algo que no querían, algo que no deseaban. Y entonces marcaron una generación sin amor y sin pasión. Y esto se fue multiplicando y se fue extendiendo, y por eso hoy vemos mujeres y hombres que no saben dar amor. Y cuando encuentran a alguien que puede dar amor, no pueden complementarse, porque el uno es muy meloso y el otro menos meloso. Entonces hay ese choque. Me dice: mira, ¿sabes qué? Tú eres muy meloso, cálmate. Entonces después de tanto decirle que deje la melosería, lo vuelves una persona que ya no es meloso. Y después vas a extrañar porque ya no es meloso. Y es porque te fastidia el que sea meloso, porque tú nunca recibiste esa melosería, y ahora que la tienes te empalagas. Mira cómo somos los seres humanos, ¿sí ves? Por eso también en la cultura del tiempo, si llega alguien que te trata bien, alguien que te dice palabras bonitas y tiernas, ya lo malinterpretan también. Porque en esta cultura es como que ahora resulta que yo, para dar amor, solamente le puedo dar amor a mi esposo. Y por eso es que vemos en las iglesias, en las congregaciones, que no hay amor. Todos a lo déspota. Contestamos déspotas, groseras. Hablamos así, altanera. Estamos en la casa del Señor y respondemos déspotamente.
con altivez, con orgullo, con prepotencia, como hijos de Dios, imagínense. Y basado en cómo nos sentimos, lo hacemos. Pero Jesús enseña, quizás el mundo te enseña que el liderazgo es dominar, pero Jesús nos enseña que el liderazgo es servicio. Y nosotros estamos para servir. Entonces, escuche bien, porque aquí quiero hacer algo importante y decirle tanto a las madres como a los hijos. Está bien, como madre tuvimos errores, tenemos errores. No les enseñamos el servicio correcto a nuestros hijos. Sin embargo, les servimos. Y yo quiero hablarle a los hijos, porque a pesar que tu madre no sabía cómo servirte, te sirvió. Y te sigue sirviendo igual, ¿no? Pero a veces nosotros como hijos ya no queremos servirle a la madre. Queremos solo que la madre nos haga todo, pero nosotros hacerle algo a ella, espérate un momento porque es que yo no. Tú eres mi mamá y tú tienes que servirme a mí. Y hoy tenemos eso en nuestra mente siempre. Que nuestra madre para este tiempo tiene que seguirnos sirviendo y nosotros no servimos. No le servimos. Es más, ni el día de la madre le damos ni siquiera $10 para que se vaya a comprar un helado. Nos olvidamos inclusive. No, es que yo ahorita también soy madre, pero igual sigues siendo hija hasta que te mueras. Pero hoy estamos en un mundo del vaivén. ¿Saben cuál es el mundo del vaivén? ¿Saben cuál es el mundo del vaivén? ¿Sí conocen el vaivén? ¿Se ha visto el vaivén? ¿El vaivén cuál es? Usted le da y se devuelve, vuelve y vuelve. Estamos en un mundo donde tú me das y yo te doy. Si tú a mí no me das, olvídate que yo te voy a dar. Ese es el vaivén. No damos porque sentimos, porque amamos, porque somos diferentes, sino que damos si tú me das. Y te doy dependiendo de lo que tú me das. Así que si tú me das a mí dolor, yo te voy a dar dolor. Si tú a mí me das tristeza, te voy a dar doble tristeza. Si tú a mí me das falta de perdón, yo te voy a entregar falta de perdón. Estamos en ese mundo, en el vaivén, ¿sí ves? Hoy no estamos en el mundo de que si te maltratan, te gritan, te dicen lo que te dicen y tú estás así y sigues amando. No, olvídate. Ya, eso, uy, Dios mío, ese debe ser un buen siervo de Dios para que haga eso. Hoy tú sientes que alguien te empujó, te marcó y tú ya estás ¿qué? Listo para ver cómo te vengas. Tú estás listo me diciendo, pero espérate que me la cobro. Esta piedra yo me la saco porque me la saco. ¿Que poner la otra mejilla? No sé, eso eras tú, Señor, yo soy yo. Si tú quieres, desciende tú y pon tú la mejilla porque yo no la voy a poner. Estamos en ese mundo. Por eso, no, en este tiempo ya no hay un amor genuino. Por eso es tan difícil dejar huellas. Es difícil que en este tiempo alguien pueda dejar huella. Y a veces solamente las huellas que vemos es del esfuerzo. Y decimos, uy, esa persona sí que se esforzó. Qué bacano. Uy, esa persona súper trabajadora. Pero que uno diga, uy, esa persona cómo sirvió, cómo amó, su corazón bondadoso. Uy, esa persona tiene un corazón tan lindo. Mira, no le importó nada. No, ya no. Ya solamente vemos es la faceta que haga. Si era trabajador, solo lo reconoceremos porque fue súper trabajadora y sacó a su familia adelante, pero hasta ahí llegó. Entonces solo lo reconocemos por ese momento. Pero no somos reconocidos por el servicio que estamos brindando como hijos de Dios. Y mi servicio como hijo de Dios es hacer que tú reconozcas al Maestro, que reconozcas a Jesús. El liderazgo bíblico nunca puede separar y separarse del carácter de Jesús. Todo líder,
toda persona, todo ser humano debe interpretar su llamado, su liderazgo, su vida bajo la luz del evangelio y no de los modelos terrenales de esta tierra. Porque los modelos terrenales de esta tierra fracasamos. Cualquier momento somos lanzados por las olas y se puede derrumbar todo en un momento como humanos. Por eso tu enfoque no debe estar en el modelo terrenal, sino en el modelo del evangelio del reino que es Jesús. Y así podremos dejar huella. Primero, el liderazgo que deja huella sirve, pero con humildad, no con arrogancia. Si tú vas a servir, hazlo con amor. Jesús sabía perfectamente quién era. Y dice que inclusive el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad. O sea, Jesús tenía autoridad para aniquilar a todos sus enemigos. ¿Sabe una cosa? Mire, yo digo que Jesús tenía tanto poder para que a quien que se levantara contra Jesús, su poder hacía que inclusive pudiera pegarle lepra a ese hombre y que muriera por haber juzgado, condenado y haber hablado de Jesús. Jesús tenía el poder para decirle: lepra ahora, muere por haber hablado mal de mí. Oye, Jesús tenía ese poder. Para aquellos que lo crucificaron, Jesús tenía el poder para decirle: ¿ustedes creen que pueden hacerme daño? ¿No? Es más, podía decir: si quiero ahorita mismo yo me bajo de esta cruz y a todos los aniquilo, los mato y los pongo bajo tierra a todos. Tenía ese poder porque se le había dado todo el poder y toda la autoridad como Jesús. Como el Hijo de Dios tenía todo el poder para aniquilar a sus enemigos, hermanos. Miren, para no dejar ni uno vivo. Ni uno. Pero Jesús sabía por qué vino a la tierra. Él necesitaba dejar un legado, necesitaba dejar una huella. Y eso hacía que a sus enemigos los amara. Por eso, aunque estaba bajo toda esa autoridad, en lugar de usar su poder para hacer dolor o hacerse sentir como el poderoso, decidió servir y lavó. Y solamente lo único que hizo sobre la tierra fue servir. Sirvió. Amó, levantó, perdonó, restauró. Nunca se ve a un Jesús arrogante, prepotente, queriendo destruir. Es más, hasta el momento cuando se hirió fuertemente era porque sintió celo de la casa de Dios, mas no porque tuvo rabia con la gente, sino que vio el celo de cómo estaban volviendo la casa de Jehová en un mercado y por eso lanzó las mesas. Y aún así les dejó una palabra y les enseñó por qué lo estaba haciendo. Entonces Jesús nos da la enseñanza de la humildad para dejar huellas. Tú quieres dejar una huella, sé humilde. Humilde para todo, hermano. Debemos ser humildes para todo. Humildes para contestar. Humildes para responder. Humildes para respetar a las personas, hermano. Hoy se está faltando mucho el respeto. Ya no hay respeto en nada, hermano. Ya no respetan ni siquiera es nada. No respetan a las madres, no respetan al padre. Tampoco respetan a los hijos. No respetan las autoridades. No respetan las leyes. Peor van a respetar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. Ya no hay respeto por nada. Ya todo el mundo quiere creerse juez sobre la tierra y señalar a todo el mundo. O sea, ya no hay humildad. Se ha perdido la humildad. Pero Jesús nos enseña que la verdadera autoridad espiritual nace de la humildad. Nace de un corazón que está dispuesto a ver a Jesús como su guía y siempre estar sirviendo para los demás. Y sabe una cosa, que lo más hermoso que Jesús nos enseña es que Él no perdió su dignidad por servir.
Porque a veces pensamos que porque somos líderes voy a perder mi dignidad si yo cojo este frasco y lo acomodo, lo pongo bonito, pongo la cosita bonita, lo vuelvo a dejar aquí, entonces ya perdí mi dignidad. Ya perdí mi dignidad porque cogí la escoba y puse a barrer, entonces ya perdí mi dignidad. Ya perdí mi dignidad porque decidí que si yo tenía carro te voy a llevar, entonces ya pierdo mi dignidad porque no debería llevarte, porque se lo tengo que llevar a los siervos de Dios. ¿Sí ves? Entonces ya perdí mi dignidad, porque entonces si yo quiero pararme y ser yo la pastora que quiero brindarles a cada uno y ponerme ahí atrás para servirles, entonces ya pierdo mi dignidad, ya pierdo mi posición de pastora, porque ahora resulta que como pastora yo no tengo por qué servir, ya tengo líderes. Hermano, estamos en un tiempo de verdad que estamos perdiendo la esencia de la humildad. Ya no estamos sirviendo por amor, ya no estamos sirviendo por pasión, ya no estamos viendo lo que Jesús nos está enseñando, que la verdadera autoridad espiritual nace de un corazón humilde y humillado, contrito, el cual no desprecia a Jehová. Es ahí donde tú vas a encontrar el marco diseñado para dejar huellas donde quiera que te pares, donde quiera que estés, donde quiera que existes. Me acuerdo que cuando estaba caminando, y no me creo, la verdad me falta muchísimo, cometo muchos errores, pero una de las cosas que aprendí es que no importa dónde estés, sé humilde. Y me acuerdo tanto que en todos estos viajes que yo he hecho, en algunos de los viajes que he hecho, y que me he encontrado con pastoras, siempre las he respetado por ser mujeres de Dios, no importando quiénes sean. Y inclusive aprendí a conocerlas, aprendí a conocer su carácter, su forma de ser. Y claro, algunas cosas como que me molestaban, la verdad. Y yo decía como que, pero ok, Señor, es tu sierva. Y sabe una cosa, durante todo ese tiempo marqué el corazón de una pastora. Y esa pastora vino y me dijo, Pastora Jessica. Le dije, sí. Y me dice, quizás tú no te das cuenta. Y yo le dije, ¿de qué, pastora? Me dice, tú tienes una autoridad fuerte, me dice. Vaya que sí que tienes autoridad. No he visto autoridad como la que tú tienes en el mundo espiritual, me dijo así. Y yo he sido una mujer de recorrido, me dice ella. De influencia, me dijo. Y aún a pesar que tú has tenido toda esta autoridad, y a pesar que yo no te he pedido nunca, me dijo así, nunca te he pedido que estés atenta o que hagas algo. Sin embargo, me dice ella, he visto cómo amas servir. A pesar que tú eres la conferencista principal, me dice así, una de las principales. Tú estás lista que hasta si me ponen las botas me las pones. Y no porque quieres resaltar que eso es lo más hermoso que veo en ti, me dice así. Porque ni siquiera lo haces delante de más personas para decir, uy, la pastora Jessica, mira qué humilde, le está poniendo las botas a la pastora. No, eres hasta discreta para ser humilde. No necesitas ni siquiera, no te gusta ni siquiera llamar la atención cuando decides ser humilde. Y me dice, y por eso quiero decirte que me siento privilegiada de que seas parte de mi equipo. Me dijo así. Porque durante muchos años nunca he visto una mujer que esté dispuesta a servir, aun cuando sabe que tiene tal autoridad en el mundo espiritual. Eres tan humilde que si yo te digo siéntate, tú te sientas. Y siempre has respetado mi cobertura y lo que yo te diga. Y eso se encuentra muy poco en estos tiempos. Y yo en ese momento me acuerdo tanto que en vez de pronto decir, ay, aleluya, no. Yo me acuerdo tanto que decidí irme a la habitación. Le dije, pastora, gracias, pero deme un segundo, por favor. Y me voy a mi habitación y en mi habitación comienzo a llorar. En vez de decir, ay, Señor, tú estás conmigo, aleluya, uy, santo, gracias, uy, por tu respaldo, uy, ¿quién como yo? No, ¿sabe una cosa? Que fue algo como que, no sé cómo explicarlo, pero yo lo único que hice fue ir a mi habitación y llorar como una niña.
y decirle, Señor, lo único que yo quiero es servir. Y lo hago de corazón. Enséñame a servir. Enséñame a seguir teniendo un corazón humilde, no importando a dónde esté ni con quién esté. Me acuerdo tanto que hace tiempos estábamos en una reunión de pastores y en esa reunión de pastores habían pastores de, por decir, reconocidos aquí en el Ecuador, la verdad. Y ese día mi esposo me dijo, mi amor, yo no puedo ir, pero necesitamos que tú nos representes. Me dijo así. Y yo le dije, yo no, olvida, no, déjame aquí por acá, le digo yo. Yo no quiero que me vean ni que me conozcan, decía yo. Así que no, si tú no vas conmigo, yo no voy, le dije. Entonces mi esposo me dijo, no, mi amor, necesito que tú vayas a esa reunión de pastores. Hermano, yo por ser una mujer sometida, ¿ya? Usted sabe, la pastora es sometida, ¿no? Eso creo. Bueno, entonces en ese momento yo voy a la reunión de pastores. Y cuando yo voy a esa reunión, hermano, yo me sentí como una cucaracha, diminuta. Uy, Dios mío, nunca me había sentido así en la vida, porque yo decía entre mí, uy, ¿yo qué hago delante de todos estos pastores? O sea, yo decía entre mí, uy, no, mi esposo no está, porque en ese momento yo no era conocida, quizás como ahorita un poquito, ¿no? Yo, la verdad que cero a la izquierda, el más conocido era mi esposo, entonces como que ir yo, ¿qué sentido tenía, no? O sea, yo decía entre mí. Entonces yo llego a esa reunión de pastores y me dice, pastora, y le digo, sí, soy la esposa del pastor Sandro Herrera. Ah, del pastor Sandro. Ay, siga por aquí, ¿no? Porque dije que era la esposa del pastor Sandro Herrera. Entonces yo llego y, hermanos, me sentía tan diminuta que lo que hice fue sentarme en la última banca y silla que existiera en ese lugar. Era como que, mira, no quiero que me vean, no quiero que me conozcan, me siento diminuta, yo no soy nadie aquí. Yo me sentía así de verdad, me sentía como lo más vil en ese momento. Así que yo me hice y me aislé y me hice por allá en una esquina donde nadie me miraba. Eso yo quería, que nadie me mirara, que nadie me reconociera. Y yo estaba ahí. Y los pastores, todos ellos reconocidos, hablaban por aquí, se paraban. Y yo escondida. Y yo dije, aquí déjame, aquí estoy bien. En eso llega un profeta. Y comienza ese profeta a ministrar a todos los pastores. Y yo por acá escondida. Yo dije, a mí déjame aquí. Y ni te atrevas a sacarme, ni te atrevas a darme palabra profética, ni te atrevas a nada. Yo quiero estar aquí. A mí déjame aquí. No quiero nada, ni con ellos, ni nada, le dije yo. A mí solita acá. Entonces, en ese momento, este profeta comienza a hablar. Y comienza a dar palabras y decir, el Señor me está mostrando que hay hombres y mujeres en este lugar, que Dios va a empezar a activar dones en ellos tremendos. Es más, van a comenzar a ver visiones. Dios les va a dar unas visiones, pero el Señor me está diciendo, no te calles. Y tú que estás aislada, yo dije, eso conmigo no es. Tú que no quieres servir porque no crees que puedes hacerlo, a ti el Señor va a enviar una visión y tendrás que hablar de esa visión. Hermano, yo me sentía tan diminuta, no apta para servir, que en ese momento yo rechacé todo lo que el Señor pudiera decir en ese momento. Y de repente, cuando yo estaba orando por primera vez, esa fue la primera vez que se me alzó y como que se activó el don y yo comencé a tener visión. Veía las visiones, nunca me había pasado, la verdad. Y de repente yo estoy con mis ojos cerrados y ¡fua! Se abre así como una pantalla. Y comienzo a ver algo sobrenatural hacia una pastora que estaba ahí. Dos pastores, una pareja de pastores y otra pastora joven. Y el Señor comienza a mostrarme toda la vida de ellos, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, lo que estaban esperando. Y yo así como que ¿qué? Y yo volví así como que, no, espérate un momentito, porque ni siquiera los conozco, no sé, no me conocen, yo no los conozco, no soy nadie. Decía yo no soy nadie y me sentía muy diminuta. Yo me sentía como una cucarachita, ¿verdad? En cualquier momento alguien la podía aplastar. Así que yo ahí, y cuando veo toda esa visión,
Y el Señor me dice, necesito que salgas y hables. Y yo, delante de todos estos pastores, no, espérate un momento. Mi voz es pequeña. ¿Qué me van a hacer caso a mí? ¿Qué me van a obedecer? No. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Voy a dejar mal a mi esposo? No, espérate, Señor. A mí suéltame. Déjame tranquila, porque yo estoy bien allá, en el fondo. Y de repente el profeta dice, y el Señor le acaba de dar a alguien algo, una visión, y no quiere salir, porque te cuesta, porque piensas que no puedes servir con lo que tienes. Y a veces el miedo a muchas cosas hace que no querramos marcar corazones positivamente. Porque esa palabra iba a marcar un corazón, iba a dejar huella en unos siervos de Dios. Pero mi falta de fe, de quizás verlo de otra manera, verlo de la forma de que vas a servirle a alguien, vas a amar a alguien, vas a hacer que el ministerio de alguien crezca a causa de esta palabra. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Hace que tú avances y crezcas. Escuche bien, porque cuando Dios habla, habla para bendecir nuestra vida. Y aún para que sea para reprendernos, aún en medio de esa reprensión, Dios nos habla para sanar y restaurar. Entonces, en ese momento, yo no quería salir, hermanos. Me sentía pensando que mi humildad estaba estar allá escondida también. Y no quería servir pronunciando el nombre de Cristo y lo que Cristo podía hacer. Pero en ese momento violentamente el Señor me saca. Y dice y todos comenzaron los pastores a profetizar unas cosas, así, con su ego, con su orgullo, porque eran pastores de alto rango. Entonces todos, ay, el Señor me dijo esto, y yo así. Y el Señor me dijo lo aquello. Y el Señor me dijo aquello. Y yo no quería, porque yo decía, si yo salgo, ¿qué me van a creer a mí delante de todos estos? Le dije al Señor. Y de repente el profeta dijo, esperen, paren, porque Dios va a hablar en quien menos ustedes pensaron. Y de repente dice, sal y di la palabra que Dios te ha dado, porque la unción se va a derramar. Yo entré y me dije, yo sí, no, espérate un momentito, esto está raro, dije yo. Y este profeta me saca y yo comienzo a darle la palabra profética. Hermano, y cuando yo comienzo a dar la palabra, la atmósfera comienza a cambiar. Comienza a entrar un viento recio por la puerta, por las ventanas, y de repente toda esa casa pastoral de todos los pastores de Alto Renguel y yo, una cucaracha ahí. La gloria de Dios descendió y se derramó en ese momento. Y comienzo a darle la palabra profética que Dios me había dado para esos pastores. Y esos pastores comienzan, hermano, a caer aceite, le chorreaba. Yo no hice nada, por si acaso, yo solamente di la palabra. Pero de repente, cada que yo lanzaba la palabra, la atmósfera cambiaba. Era como que el cielo se abría, se derramaba la gloria. Y estos pastores que estaban recibiendo la palabra, el aceite caía, se derramaban. El peso de la gloria no podía sostenerlo. Ellos caen al suelo, yo sin tocarlos, sin nada, simplemente dándole las palabras. Y el profeta respaldándome detrás, diciéndome, Dios está contigo, mujer, hazlo, no tengas miedo, abre tu corazón. Dios va a estar dispuesto porque vas a empezar a servir en su reino. Y yo comienzo a dar la palabra y la atmósfera cambia, todo cambia. La gloria de Dios desciende y de repente todos los pastores comenzaron a decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué sale de ti esta unción? ¿Cómo puede Dios usarte a ti? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Y en ese momento, ahí, en ese momento fue que Dios me hizo para que yo fuera conocida. Pero antes de todos esos momentos, lo único que hacía era servir. Lo único que hacía era llegar a nuestra iglesia y lavar los baños. Yo era la que hacía el aseo a toda la iglesia cuando teníamos. Y llegábamos a hacer el aseo. Y veníamos con la pastora Maile, no teníamos líderes, no teníamos nada.
Y me acuerdo que lavábamos los baños y yo decía, Señor, aquí se van a sentar tus siervos. Y lavaba bien ese baño y lo hacía con gozo, con la alegría, siendo la pastora principal, siendo la pastora que ya había sido reconocida por la unción del Espíritu del Señor, que ya tenía dones sobrenaturales, que ya veía a los demonios, que echaba fuera a los demonios. Aún así, estaba lista, dispuesta para seguir lavando los baños, porque ahí nació el corazón de una pastora. Ahí fue donde nació el ministerio más grande que Dios puede darnos a cada uno de nosotros. No me importaba a dónde tenía que ir. Si tenía que ir a donde sea para traer las almas, iba y lo hacía. Donde quiera que yo estaba y recorría, ahí iba por las almas. Me acuerdo tanto que íbamos hasta Bastión para traer las almas hasta allá. En mi carro, hermano, mira, ¿sabe una cosa? Nunca mi carro ha sido como que, uy, no lo toques, uy, espérate. No, hermano, métase 10 ahí, 20 si caen ahí, vamos, porque este carro es para el Señor. Mira, hermano, hasta el sol de hoy nunca me he medido la mano para darle a la obra de Dios. Es tanto el servicio, es tanto que amo servir, es tanto que así tú me claves un cuchillo, te voy a seguir amando hasta mi último suspiro. Porque el servicio no se mide en la posición, se mide en el estado de tu corazón rendido a tu Señor. Hoy muchos solo quieren liderazgo, pero no quieren dejar huellas de humildad y de servicio. Quieren liderazgo, pero no se atreverían a ir a lavar los paños. Quieren liderazgo, quieren dejar huellas de influencia, pero no son capaces de servir al otro. No son capaces de hablarles con humildad. No son capaces de dar la vida por ellos. No se atreverían. Quieren liderar, quieren ser líderes, quieren que Dios los use tremendamente, quieren decir que son hijos de Dios, que son siervos de Dios. Quieren ser exaltados y que su nombre sea escuchado, pero no se atreverían a barrer y a trapear. Y cuando ya les está diciendo cada ratico que sirvamos, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, no, ya no hay compromiso, ya no hay lealtad. Es que no puedo. Sacan 1000 excusas y quieren influir. Quieren que se les llame líderes. Quieren posiciones en la vida. Quieren rangos altos. Quieren ir a las naciones. Pero hermano, ni siquiera son capaces de perdonar. Ni siquiera son capaces de amar verdaderamente. Ni siquiera son capaces de amar al prójimo. Es más, ni te amas tú misma, que vas a amar al otro. Por eso dice que debemos amar como nos amamos a nosotros mismos. Pero si nosotros mismos no nos amamos, ¿qué vamos a amar a otro? Pero Jesús nos enseña por eso a quién vamos a seguir. ¿A quién vas a seguir para dejar huellas? Porque si no hay humildad en tu corazón, jamás serás un líder. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Si tengo la posibilidad de seguir sirviendo, lo haré. Mira, si en un momento me dicen, pastora, no hay quien arregle la iglesia. Mira, hermano, yo dejaría lo que sea para venir a hacerlo yo. Porque no me pesa hacerlo. Que ahora tengamos y le podamos pagar a alguien que lo haga, gloria al Señor. Ay, pero hermano, en el momento cuando no hubo eso y poníamos a los líderes a hacerlo, más de uno renegó. ¿Usted qué cree? ¿Que uno no se dio cuenta? El problema es que el corazón hace que no seamos capaces de lastimarte. El corazón hace que no seamos capaces de decirte lo que te mereces que te digamos por tu falta de servicio y de compromiso en el reino. El que queremos ser pastores diferentes y no manipular a nadie, ni hacerlo sentir a nadie mal, es que hacemos que te aguantemos tu falta de compromiso, tu falta de servicio y de amor por el otro.
que ni siquiera sabes decir las cosas como deberías decirlas, que lo único que hacen es hablar y criticar y murmurar, pero no hacen nada por el reino de Dios. El día que tú tengas derecho para hablar es porque tú eres mejor de quien estás hablando de él. El día que tú tengas derecho para decir que no te gusta algo en la congregación o en la iglesia, es porque definitivamente tú eres el más fiel de esta iglesia. Y no solamente porque eres fiel en los diezmos y ofrendas, sino porque eres fiel en tu compromiso y en tu lealtad en la casa y en el servicio del Señor, que no te pesa mover nada por el reino de Dios, que estás dispuesto a entregarlo todo porque has decidido dejar una huella en el corazón de las personas, porque sabes que vinimos a la tierra a servir. Porque si Cristo nos enseñó que vino a servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que Jesús hizo? ¿Quién te crees tú mayor que Jesús, que no te atreves a servir a tu prójimo? Si quieres ser como Jesús, empieza a ser humilde y a servir como debes servir. Y calla tu lengua, córtate la lengua y aprende a servir primero. Por eso es que hoy la gente ya no tiene autoridad, no tiene nada ya, y se encierran por eso, porque no hay humildad en sus corazones, no hay servicio en sus corazones. Peor, van a dejar huella de formar discípulos. ¿Qué discípulos vas a formar si a tus 4 que estás liderando los tratas mal? ¿Qué discípulo vas a dejar si ni siquiera tú eres el ejemplo? Dice que eres la líder y la que más tarde se levanta. Dice que eres la líder y eres la que llega tarde. Eres la líder y ni siquiera diezma ni ofrendas, y dices llamarte líder y quieres que te obedezcan. Si quieres dejar una huella, empieza por liderarte a ti mismo. Cuando aprendas a liderarte a ti mismo, podrás liderar a las personas. Y mira, si alguna vez te dijeron ay qué lindo, es porque no te conocen verdaderamente. Porque cuando ya se trate de formar, hablamos de otra cosa. Porque por un momento tú puedes sonreír y le puedes parecer lindo, chévere, tierno. Porque mira, ve, te conoció 5, 10, 15 minutos. Pero que tú te atrevas a discipular a alguien, eso es otra cosa, hermano. Estamos hablando de otra cosa. Oye, es otra cosa, porque el mismo Jesús que discipuló a 12, uno se volteó. Y si ni él pudo rescatar al Judas, dice ese por ahí. Imagínate nosotros. Yo cuando pienso, digo, Señor, pero si tú lo discipulaste y aún así se ahorcó, ¿qué puedo esperar de mí, de mis discípulos? Más de uno se me va a ahorcar si no me parezco ni la cuarta parte de ti, Señor Jesús. El liderazgo debe preocuparse por el crecimiento espiritual de cada persona. No solamente en actividades, sino que verdaderamente veamos cómo está creciendo su vida espiritual. Por eso es que debemos seguir a Cristo. El discípulo genuino reproduce el carácter de Cristo, no su carácter. Nosotros reflejamos el carácter de Cristo, no el carácter de las personas. Así que el liderazgo que deja huella permanece fiel hasta el final. Y termino con esto. Después de lavar los pies, los discípulos, Jesús caminó hacia Getsemaní y luego hacia la cruz. Su liderazgo no terminó en palabras emotivas, por cierto, sino que fue confirmado por una obediencia sacrificial. Jesús, el líder perfecto de todos nosotros, porque permaneció fiel aún en el sufrimiento. La cruz demostró que el amor verdadero era perseverar hasta el final. Por eso, cuando Pablo habla y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y esa fidelidad produjo un legado que hasta ahorita nosotros somos marcados por ese legado. Así que las huellas más profundas que dejamos es en los momentos más difíciles de la vida, donde tú reconoces quién es la persona. En los momentos más hermosos de
las lluvias de la bendición, jamás podrás reconocer quién estará contigo. Si no, las huellas se dejan en las peores temporadas de la vida. Porque en las peores temporadas de tu vida sabrás quién marcará tu corazón y tu vida. En los desiertos es donde sabrás quiénes estarán contigo y quiénes no. Quienes decían que verdaderamente te servían y quienes solamente te sirvieron cuando tú les serviste a ellos. Porque un verdadero líder permanece fiel hasta el final. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, digan lo que digan, permanecerá fiel hasta el final. Pase lo que pase. Por eso es que muchos comienzan bien, se enamoran, quieren servir, quieren liderar, sienten que todo está bien, pero las pruebas de sus vidas comienzan a revelar verdaderamente sus motivaciones y sus intenciones. Por eso es que para estos tiempos no es el que no tiene pruebas el mejor líder. No. El mejor líder es que a pesar de las pruebas nunca cambió su carácter y su corazón humilde y sencillo. Prueba a un líder en sus dificultades y sabrás que lo que tienes en la bandeja de plata. El cerdo bien puesto en la mesa es rico y sabroso y mis ojos ven y dicen, ¡ay! ¡Qué cerdo tan rico que se ve! ¿Sí o no? Esa pielcita brillosa porque fue asadito y tú dices, ¡ay! Ese cuerito yo lo quiero. Pero si adentro de ese cerdito está bien salado, lo han sazonado mal, usted no va a querer comérselo. ¿Usted qué va a hacer? Dejar ese bendito cerdo, no importó cuánto costó, no importó cuánto invirtió, no importó las horas que gastó para que ese bendito cerdo se consumiera, dicen por ahí. A la final, si está mal sazonado, lo vas a dejar. ¿O no es así? Pero su apariencia fue que, ay, sabroso, tengo hambre y quiero comerme al cerdo. Pero a la final no se pudo. Ya no dio ganas de cerdo, ¿sí ve? Por eso es que no es cuando lo ves sonriendo, en carcajadas, viva la fiesta, ¿cuánto quieres? Dime, te doy porque estoy próspera. No, ahí no es. Es cuando verdaderamente esté en esa prueba para saber cuál es su carácter, su motivación, su compromiso, su liderazgo, su corazón. Porque cuando todo está bien, no, eres el mejor de los mejores. Oye, pero cuando todo está mal, eres lo peor de este universo, de esta tierra. Por eso el liderazgo es en las pruebas que se revela quién verdaderamente es. Porque todo liderazgo va a enfrentar crisis, críticas, cansancio, traición y momentos de dolor. Es la vida, hermanos. Sin embargo, el que quiere dejar huella entiende que su llamado viene de Dios y no de la aprobación de lo que estás viviendo. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Significó que Pablo tuvo que pelear muchísimas batallas, muchísimas. Pero dice, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y esa fidelidad es hasta el final. Así que las huellas más profundas no se crean en esos momentos fáciles. No. No cuando están sonriendo contigo y cuando en tus temporadas buenas estuvieron. No, ahí no es. Es en las temporadas más difíciles donde vemos los líderes más obedientes que aún en medio de que sus lágrimas están saliendo, están diciendo, heme aquí, envíame a mí. Que aunque está sangrando, aún está dispuesto a servir.
que aunque está sangrando, aún está dispuesto a seguir amando, que aunque lo están rechazando, aún dice: heme, aquí estoy, porque voy a depositar mis cargas delante del Señor. Así que tu madre, que sientes cansancio también, porque a pesar que marcaste el corazón de tus hijos, hoy tus hijos son mal agradecidos y nunca han reconocido tu liderazgo como madre. Pero síguelo haciendo, porque a su tiempo segaremos. Porque lo que sembramos cosechamos. ¿No es así? Es la ley. Así que sigue sembrando, porque Dios te dará la mejor cosecha a causa de tu sacrificio. Jesús no entendía en sus discípulos lo que iba a hacer, ni lo que estaba dispuesto a hacer. Pero a pesar de eso, Jesús decidió seguir sembrando. A pesar del dolor, de la injusticia, de las críticas, del dolor, de la traición, Él continuó con su legado de amor, de perdón y de misericordia. Y gracias a eso ha alcanzado a millones y millones de generaciones sobre la tierra que están dispuestos a servirle por amor a Él. Su servicio nos hace servirle también a Él. Amén. Ponte de pie. Servimos por amor. Si permanecen fiel aun cuando tengan que morir, yo les daré la corona de la vida, dice la palabra en Apocalipsis 2:10. Así que a pesar de las dificultades y de las debilidades o de los problemas que puedas tener, aprende que ahí es donde tienes que dejar la mejor huella.